Dios bendiga al adventista del séptimo día, donde quiera que se encuentre Dios. Bendiga al pastor Bohr y su ministerio, que nuestro Dios les siga dando mucha sabiduría. Soy colombiana, pero vivo en Valencia, Venezuela. Saludos a todos los oyentes de este canal. Alabado sea nuestro Dios, Dios les siga dando sabiduría al pastor Bohr y demás pastores también. Muy bien explicado. La palabra de Dios es eterna. Dios me ayude a terminar esta carrera tomados de la mano. Bendito sea nuestro Dios. Que el Dios Todopoderoso colme de bendiciones al pastor Bohr. Tremendo tema, no entiendo. Como algunos enemigos de la iglesia dicen que los pastores no predican la salida al campo. Yo digo que sí se predica, solo que nos cuesta creerle al Señor y al espíritu de profecía. Un abrazo gigante al pastor Bohr desde Turbo, Antioquia, Colombia. En medio de un mundo lleno de desafíos y cambios, la predicación de Esteban Bohr es una antorcha luminosa que nos guía de vuelta a las raíces de la fe y la verdad. Con cada palabra, él nos recuerda el gran plan que Dios preparó para la humanidad. Un plan de esperanza, paz y salvación. Con pasión y un profundo conocimiento, Esteban no solo enseña, sino que nos invita a embarcarnos en un viaje para descubrir el verdadero significado de la vida. Gracias a Dios por darnos un guía como él, que nos ayuda a reconocer y valorar el don incondicional de su gracia. Vamos a ofrecer en un momento una explicación, pero primero queremos orar. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa a la mitad de la semana, para cantar alabanzas a tu nombre, para elevar nuestras oraciones a ti, para escuchar tu voz, hablándonos por medio de tu santa palabra. Pedimos que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestra vida y nos transforme y nos cambie a la imagen de Jesús. Te lo imploramos en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Durante esta serie, que va a ser más una clase que sermones, vamos a estudiar, como les mencioné, la cosmovisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro, surge la pregunta, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es el marco de referencia que nosotros usamos para evaluar todo lo que ocurre en el mundo. Es decir, a base de nuestra cosmovisión, evaluamos todo para determinar si es cierto o si es falso. Les doy un ejemplo. Supongamos que la madre de uno de nuestros miembros haya muerto y determinado día se aparece una entidad que se parece a mamá. Tiene la misma voz, la misma cara, conoce cosas que solamente nuestra madre conocía. ¿Qué diríamos nosotros como adventistas del séptimo día? ¿Cuál sería nuestro marco de referencia para evaluar lo que está sucediendo? ¿Nuestros ojos? ¿Nuestros oídos? Si apelara a nuestros sentimientos y dijera, ay, yo soy tu mamá, te quiero tanto, y la apariencia es la misma que tenía la mamá, ¿cuál sería nuestro marco de referencia para determinar si esa es nuestra mamá o no? No serían nuestros ojos ni nuestros oídos, sino que la palabra. La palabra dice que los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Es decir, evaluamos lo que dicen nuestros ojos y lo que dicen nuestros oídos y lo que dicen nuestros sentimientos a la luz del marco de referencia que tenemos. Y el marco de referencia de la Iglesia Adventista no es la cultura, no es cómo nos sentimos, no es lo que dicen los ojos ni lo que dicen los oídos, sino la santa palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el marco de referencia de la Iglesia Adventista?
Les voy a decir a grandes rasgos. La cosmovisión adventista se encuentra en Génesis 1 al 3. Nosotros creemos que el relato de Génesis ocurrió literalmente como dice la Biblia. Exactamente como dice Génesis, creemos que literalmente sucedió de esa manera. El libro de Comienzos, que es el significado de la palabra Génesis, nos enseña que un Dios personal de amor creó este mundo en 7 días literales, de 24 horas cada día. Creemos que la historia de Génesis es absolutamente confiable, tal cual está escrita la historia. Creemos que Dios creó un mundo perfecto, un Adán y Eva, personas literales perfectos, que vivieron en un huerto perfecto, que había un árbol literal de la ciencia del bien y del mal, que Adán y Eva como personas pecaron, transgredieron el mandamiento de Dios, comiendo del árbol literal, y como resultado entró la muerte al mundo como resultado del pecado de Adán y Eva. Y por lo tanto, creemos que siendo pecadores, la única forma de ser salvos es que el Creador se encarnara para venir a cargar nuestros pecados. Y creemos que los que reciben a Jesús vivirán eternamente cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva en 7 días literales y retorne todo a como era al principio. Esa es la cosmovisión adventista. Creemos que el relato de Génesis 1 al 3 es absolutamente confiable y literal. Ocurrió tal cual lo dicen los capítulos 1 al 3 de Génesis. Pero hay otra cosmovisión. La mentira más destructiva de Satanás en toda la historia es la teoría de la evolución. Le resta a Dios su poder omnipotente, diciendo que todo llegó a existir no en un corto periodo de tiempo de 7 días, todo llegó a existir por selección natural o por la supervivencia del más apto. La sierva dice que los que creen esto están en un océano ilimitado de incertidumbre. La teoría de la evolución destruye toda la teología bíblica sin pasar por alto una sola doctrina. Si no hubo un comienzo perfecto, una caída en pecado y el resultado la muerte, entonces la raza humana no necesita un redentor. Y si en realidad el mundo llegó a existir a través de millones de años y no como lo dice el libro de Génesis, entonces ¿qué esperanza tenemos de que el Señor Jesús va a crear cielos nuevos y tierra nueva en 7 días literales en un futuro? La teoría de la evolución destruye toda la teología bíblica, toda la cosmovisión de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora escuchen lo que voy a decir. Nuestra cosmovisión, el marco de referencia desde el cual evaluamos todo lo que ocurre en el mundo, se fortalece o se debilita conforme al alimento que le damos a esa cosmovisión. Si nos alimentamos con la Biblia, la cosmovisión bíblica se fortalecerá. Si nos alimentamos de lo que la cultura dice, de lo que la televisión dice, de lo que dice el internet,
entonces la cosmovisión secular se fortalece también. Por ejemplo, hoy en día es muy común que la gente crea que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre, y una mujer y otra mujer. Y muchos adventistas inclusive dicen, bueno, parece que esa gente siente que es del sexo opuesto, así que si hay tantas personas que creen que un hombre siente atracción para un hombre y una mujer para con una mujer, entonces lo aceptamos como normal. Pero esa no es la cosmovisión bíblica, es la cosmovisión de la cultura. Pero la cultura permea tanto los medios de comunicación que llegamos a creer la cosmovisión de la cultura, la cosmovisión secular, en vez de creer en la cosmovisión bíblica, a donde la Biblia nos dice que Dios hizo varón y hembra y casó un hombre con una mujer. Esa es la cosmovisión bíblica. Ahora, yo no voy a ser políticamente correcto aquí, así que agárrense del asiento. Vamos a hablar claro, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de la Biblia, desde la perspectiva de la cosmovisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿quién fue el creador? Bueno, ustedes en la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la Biblia dice que Dios son tres personas perfectamente unidas. ¿Cuál de las tres personas ejecutó el plan de la creación? Vamos a encontrar en varios versículos que vamos a leer ahora que el Padre creó a través de su Hijo Cristo Jesús. El Padre diseñó el plan y Jesús lo implementó. El Padre fue el arquitecto y Jesús fue el albañil o el constructor. Los dos estuvieron involucrados. El Padre en su mente infinita diseñó el plan, lo compartió con su Hijo y luego Jesús implementó el plan en acción. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Así que si Génesis 1 al 3 es literal, ¿quién fue el creador allí? Jesús. Entonces vamos a estudiar la cosmovisión de Jesús en Génesis 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. Dicho sea de paso, es difícil para ustedes buscar todos estos versículos. Yo los tengo todos escritos en mis notas, no tengo que buscarlos porque están escritos. Y les es difícil seguramente conseguir todos los versículos, pero les tengo un secreto. Cuando ustedes salgan, hay en una mesa un código QR. Si ustedes van y con el celular marcan el código QR, yo le voy a mandar todos estos sermones escritos, tal cual los estoy presentando. Así que no olviden pasar por la mesa para marcar el código QR en su celular. Ahí se registran. El registro va a nuestro ministerio y de allá les mandan todos los sermones electrónicamente. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesús, porque el versículo 14 dice que el Verbo fue hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Yo pregunto, ¿el Verbo es una persona distinta que Dios? Sí, porque dice que estaba con Dios. Usted no puede estar con Dios y ser el mismo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era en el principio con Dios. Y ahora escuchen esto. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. En realidad, la preposición no está correctamente traducida porque es la preposición dia
en griego que significa por medio de. Es decir, una traducción sería: todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? El verbo. El Padre por medio del Hijo. La hermana White escribió en el manuscrito 77, 1899, estas palabras: lo que es el habla al pensamiento, pensamos y luego ¿qué? Habla, ojalá. Pensamos y luego hablamos lo que pensamos. Dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. El Padre piensa y Jesús hace lo que el Padre piensa. Nuevamente, lo que es el habla al pensamiento es Cristo al Padre invisible. Jesús es la manifestación del Padre y se le llama el verbo de Dios, que significa la palabra de Dios. El Padre piensa y Jesús pone en acción los pensamientos del Padre. Fíjense Hebreos 1 y el versículo 1 y 2. Dios, está hablando aquí del Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Cómo es que habla Dios el Padre? ¿Cómo es que habla? Por el Hijo. Lo que es el habla, el pensamiento. Así que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, Dios el Padre, a quien constituyó heredero de todo, y ahora escuchen esto, y por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo el universo, ¿cómo? Por Jesús. Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y alguna gente se enreda con esa idea de que Jesús es el primogénito. No se enreden con eso, no significa que Jesús fue el primero en nacer. La palabra primogénito en la Biblia se usa en sentido literal. Jesús fue el primogénito de María, literalmente. Pero se usa también para hablar de preeminencia. Por ejemplo, Dios dice, David es mi primogénito, pero David era el menor y tenía varios hermanos. Dios dijo, Israel o Jacob es mi primogénito, pero Jacob era el menor y tenía un hermano. Así que la palabra primogénito significa preeminencia, una persona que es sobre todo. Así que cuando dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito significa el preeminente sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas algunas cosas. Muy bien, a veces leo mal a propósito, para ver si están conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Solo las cosas en la tierra? No. Dice, las que hay en los cielos visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de Él. ¿Está claro? ¿Solo las cosas en la tierra? No. Dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él mantiene todo el universo funcionando. Vamos a 1 Corintios 8:6.
1 Corintios 8 y el versículo 6. Interesante este versículo. Dice el apóstol Pablo: para nosotros no hay más que un solo Dios. ¿Quién? ¿Están ahí? ¿Quién? El Padre, de quien todo procede. ¿De dónde todo procede? Del Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Del Padre por medio del Hijo. Los dos estuvieron involucrados. El Padre diseñó el plan y Jesús implementó el plan. La hermana White en Patriarcas y Profetas, página 14, nos dice que Jesús inclusive creó a todos los ángeles en armonía con el plan del Padre. Todos los seres celestiales fueron creados por Jesús, no solamente este mundo. Fíjense esta cita. Esto es cuando Lucifer empezó a cuestionar la posición de Jesús. Dijo: ¿por qué se le da privilegios a Jesús que no me dan a mí? Yo me merezco los mismos privilegios de él. Y surgieron los celos, la envidia en Lucifer. Y Dios tuvo que convocar una reunión de los seres celestiales para explicar que Jesús no era como Lucifer. Lucifer era una criatura, Jesús no. Dice la sierva del Señor: ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, es el Padre, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. ¿De los designios de quién? Del Padre. Y que a Jesús, le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. ¿Los grandes propósitos de la voluntad de quién? Del Padre. El Hijo de Dios, escuchen, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. ¿Qué? El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, es decir, como al Padre, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había aún de ejercer el poder divino en la creación de la tierra. Entonces, después de crear las huestes del cielo, Jesús, ¿qué? Creó la tierra. Porque sigue diciendo: Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus planes o sus fines de beneficencia y amor. ¿Ven la conexión entre el Padre y el Hijo? Padre diseña el plan, Jesús implementa el plan, lo construye, lo hace realidad. Trabajan juntos, el Padre por medio del Hijo. Ustedes conocen Génesis 1:26, donde dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le estaba hablando Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? Nuestra imagen. Son más que uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando el Padre? Con Jesús. ¿Cómo sabe eso, pastor? Primeros Escritos, página 145. Cuando Dios dijo a su Hijo, ¿cuándo quién dijo? Cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre, ¿quién tomó la iniciativa? El Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo.
¿Quién fue el creador? ¿Quién diseñó el plan? El Padre. Y luego le dijo a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo pregunto, ¿Jesús es la imagen del Padre? Porque dice a nuestra imagen. Ahora, continuemos. ¿Por qué menciono que Jesús es el creador? Hermanos y hermanas, con una razón muy importante. Y es que si Jesús fue el creador, el plan que Él estableció en el Edén es la cosmovisión de Jesús. ¿De acuerdo? Si todo lo que hizo Jesús en la creación de este mundo fue obra de Él, diseñada por el Padre, entonces la cosmovisión de Génesis 1 al 3 es la cosmovisión de Jesús y debe ser la nuestra. Ahora, en la creación, el Padre y el Hijo revelaron el plan perfecto para la felicidad de la raza humana. Y les mandó a Adán y Eva que obedecieran el plan para su propio bienestar. Les dijo a Adán y Eva, mire, este plan, si ustedes siguen este plan, eso va a prodigarles bienestar, felicidad, paz, todas las bendiciones que se pueden imaginar. Pero Dios les dio también libre albedrío para escoger seguir el plan o para seguir otro plan, para cambiar el plan, en otras palabras. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Adán y Eva antes. En Deuteronomio 6:24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dios le dijo a Adán y Eva, sigan mi plan, van a tener bienestar, felicidad, salud, paz perpetua. Pero tenían libre albedrío para no seguir el plan o la cosmovisión que Cristo estableció en la creación. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Nuestro llamado y nuestra misión como adventistas del séptimo día es obedecer el plan original que Jesús estableció en el Edén. No un plan B, un plan A. Y la razón por la cual nuestro llamado y nuestra misión es obedecer el plan y compartir el plan con el mundo. El mundo hoy en día estaba básicamente miserable. En el mundo hay tanto conflicto y tanta falta de paz y suicidios y no hay gozo en la vida porque no se está siguiendo el plan. El plan es para el bien de la raza humana. Trae felicidad plena y completa. Ahora quiero hacer una cosa muy clara. Y es que nosotros nunca podemos odiar a los que no están siguiendo el plan. Yo voy a hablar de varias cosas donde el hombre ha cambiado el plan original. Algunos cristianos inclusive. Y nuestra primera tendencia es odiar al pecador en vez de odiar su pecado. Y dicho sea de paso, el que sea sin pecado que tire la primera piedra. Ahora vamos a Mateo 19 y el versículo 3 al 8. Mateo 19, 3 al 8. Aquí encontramos a Jesús diciéndonos que debemos regresar al plan original. Es decir, nuestra norma, nuestra cosmovisión no debe basarse en lo que ocurre después del pecado. Nuestra cosmovisión debe basarse en el plan de Dios antes del pecado. Ese es el plan A. Ahí en Mateo 19, versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos
tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué diría la cosmovisión secular? Claro que sí. No problem. Si no se llevan bien, divorcio. Esa es la cosmovisión secular del mundo. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo? Ahora Jesús dirige las mentes ¿a dónde? ¿A un plan B? No, al plan del principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuál era la norma del plan A? Un matrimonio de por vida. Pero ahora van a objetar los fariseos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero luego Jesús los dirige ¿a dónde? Mas al principio no fue así. ¿A dónde nos dirige Jesús? Al plan del principio. No un plan B, sino un plan A. Y luego Jesús en el versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, en caso de adulterio, porque rompe los votos matrimoniales y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Dura palabra es esta. Pero si el Señor hubiera establecido el matrimonio y da 100 excepciones, entonces el matrimonio se vuelve una burla. Dios está diciendo: ten cuidado cuando te vayas a casar. No te cases por emoción, porque el matrimonio es de por vida. Y regresa a Génesis para el plan. Ahora lo que quiero que hagamos es mirar cuál es el plan al principio. Ya vimos que Jesús nos dirige al principio para el matrimonio, pero ahora vamos a notar los diferentes elementos del plan al principio, de la cosmovisión al principio. ¿Quién originó la vida? Dios. ¿A quién le pertenece la vida? A Dios. Noten lo que dice Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ¿qué? Algunas versiones dicen un alma viviente. Yo pregunto: ¿tiene el hombre un alma? ¿El hombre tiene un alma? No, el hombre es un alma. No tiene un alma por dentro que sale volando cuando una persona se muere. Esa es parte de la cosmovisión adventista, que el hombre no tiene un alma inmortal por dentro, sino el hombre es un alma que se compone de cuerpo y respiración. Ahora yo pregunto: ¿qué tenía que hacer el hombre para continuar viviendo? Tenía que continuar comiendo del árbol de la vida. No podía comer solo una vez. Tenía que continuar comiendo regularmente del árbol de la vida, probablemente cada mes. Porque Apocalipsis dice que vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida. Es decir, la vida del hombre no era inherente, no era propia. La vida del hombre dependía de Dios, del árbol que colocó Dios.
Era contingente, no era propia. El hombre no es inmortal. Por eso Dios colocó querubines a la entrada para que el hombre no continuara comiendo del árbol y viviera para siempre. Pues si el hombre era inmortal, no importaba poner ángeles a la entrada. Entonces yo pregunto, ¿a quién a quién le pertenece la vida? La vida le pertenece a Dios. Dios da la vida. Hoy en día hay un gran conflicto en la iglesia y en el mundo sobre el asunto del aborto. Dice, no, un bebé no es una persona hasta que nazca, dicen muchos. Pero la Biblia no enseña eso. La cosmovisión bíblica no enseña eso. La cosmovisión bíblica nos dice que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. La vida es de Él y depende de la madre. Noten el Salmo 139 y el versículo 13 al 16. Yo le dije que íbamos a tratar puntos controversiales aquí. Pero esa es la cosmovisión de Génesis. Dios dio la vida, el hombre no la puede quitar, porque es de Él. Salmo 139, 13 al 16. Aquí se exalta al Creador. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo, dice el salmista, y las uniste en el vientre de mi madre. ¿A dónde unió Dios todas las partes? En el vientre de la madre. Gracias por haberme hecho tan admirable, dice el salmista. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¿Cuándo es la gestación? Cuando el bebé está en el vientre de la madre, los 9 meses. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Recuerdan al profeta Jeremías? ¿Cuándo llamó Dios al profeta Jeremías? ¿Qué hubiera sucedido si la madre de Jeremías lo hubiera abortado? Noten Jeremías 1 y el versículo 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, dice de Jeremías, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hoy en día, la cosmovisión secular dice: my body, my choice. ¿Han oído ese refrán? My body, my choice. Mi cuerpo, mi elección. Eso contradice abiertamente la cosmovisión bíblica. Porque dice en 1 Corintios 3, 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y en el capítulo 6, 19, 20 es más explícito todavía. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué significa eso? No sois vuestros. Nosotros no somos dueños nuestros. No es my body, my choice. El cuerpo es de Él. Así que sigue diciendo: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un conflicto entre la cosmovisión secular del mundo
y la cosmovisión de la... Ahora, notemos otro aspecto del plan original de Dios. Yo le dije que iba a ser políticamente incorrecto. En el principio, Dios colocó a Adán y Eva en un ambiente campestre y les ordenó que no se conglomeraran en ciudades, en un solo lugar, sino que se multiplicaran y se esparcieran por la tierra. Ese era el plan de Dios, según Génesis 1 y el versículo 26. Dios no colocó a Adán y Eva en una ciudad, los colocó en un huerto. Dice en Génesis 2 y el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, es decir, agricultura. ¿Cuántos han tratado de hacer agricultura en la selva de concreto? La palabra jardín aparece 13 veces en Génesis 1 al 3. Dios escogió y creó un jardín como la morada de nuestros primeros padres. La hermana White escribió varias citas, permítame leer algunas. El libro La Educación, página 20, dice: en ese lugar, en el huerto, en medio de las hermosas panoramas de la naturaleza, que no había sido tocada por el pecado, recibieron su educación nuestros primeros padres. El libro La Educación, página 20. En el Ministerio de Curación, página 201, ella escribió: el Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. ¿Dios escogió qué? El ambiente más adecuado para su salud y felicidad. No los puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujo artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir. Los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. Otra cita. Esto se encuentra en el libro La Educación Cristiana, página 348. El que enseñó a Adán y Eva en el Edén a cuidar el huerto, enseñará a los hombres hoy día. Los que lleven a sus familias al campo, los colocarán con ellos en un lugar a donde hay menos tentaciones. ¿En el campo hay menos qué? Menos tentaciones. Tienen una oportunidad mucho más favorable para obtener la idoneidad para el reino de los cielos. Mándese a los niños a la escuela situada en la ciudad, donde cada clase de tentación espera para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar el carácter será 10 veces más difícil para los padres y los niños. Poderosa cita. La hermana White dice que nunca fue el plan de Dios que el hombre se conglomerara en las ciudades. Por esa razón, nuestro ministerio, Secrets and Seals, Zoom TV, el año pasado compramos una propiedad en el campo, a 40 minutos de la ciudad, donde tenemos planes de mover el ministerio al campo. Tenemos planes no solamente de seguir produciendo programación para televisión, sino tenemos planes también de plantar un sinnúmero de árboles frutales, una gran huerta para ofrecerle a los almacenes y al público productos orgánicos. Y la razón por la cual lo hicimos fue por los consejos del Espíritu de Profecía. Nuestra gente se mudará allá cuando terminemos el proyecto.
Fíjense lo que dijo la sierva del Señor en el libro De la ciudad al campo, página 30. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos estar despiertos para discernir el peligro que implica establecer instituciones en estas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios para amonestar a las ciudades. Es decir, no es que debemos abandonar las ciudades y huir al monte. Es estar fuera de la ciudad y testificar a la ciudad desde afuera. Sigue diciendo, debemos trazar planes sabios para amonestar las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares. Claro. Testimonio de la hermana White es claro. Alguna gente dice, eso fue en la época de la hermana White. ¿Y ustedes creen que las ciudades están mejor hoy? ¿Ustedes creen que las escuelas públicas donde mandamos a nuestros hijos están mejor hoy? ¿Qué escribiría ella hoy? Esto es verdad. La mejor manera de deshacerse de esto es deshacerse de Elena White, como hacen muchos. No, esa vieja no sabía de qué estaba hablando. Sabía muy bien de qué estaba hablando, porque lo podemos ver con nuestros propios ojos. Ahora escuchen, Génesis menciona la ciudad desde una perspectiva muy negativa. ¿Quién construyó la primera ciudad? Caín. Vaya, un hombre muy moralmente recto, ¿verdad? Dice en Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Le puso Enoc a uno de sus hijos. No es el mismo Enoc que se fue al cielo. Es otro Enoc. Como hoy en día tenemos muchos que se llaman Carlos. Otro nombre. ¿Cuál fue la segunda gran ciudad que menciona Génesis? Babel. Vaya ciudad buena esa, ¿no? Génesis 11 y el versículo 4. Los constructores dijeron, vamos, edifiquémonos. No dice edifiquemos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La hermana ella explica que la razón por la cual ellos querían construir la cúspide hasta el cielo era por dos motivos. Uno, para explicar cómo vino el diluvio cuando nunca había llovido. Y en segundo lugar, para salvarse por si acaso hubiese otro diluvio. Era una empresa rebelde, los constructores de esta ciudad. Así que dice, cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué pasa? ¿No querían qué? No querían esparcirse. Querían aglomerarse en una ciudad. La hermana White tuvo un comentario muy interesante en cuanto a estos constructores. Patriarcas y Profetas, página 112. Ella escribió, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo, para darle gloria a Dios, ¿verdad?
Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. ¿Cuál es el propósito de edificar la ciudad? Impedir que la gente se dispersara. Yo pregunto, ¿era ese el plan original de Dios, de la cosmovisión de Dios? ¿Que ellos se esparcieran? Era el plan. Porque dice en Génesis 1:26, henchid la tierra, espárzanse. Pero los constructores dijeron, no queremos esparcirnos, queremos aglomerarnos. Sigue diciendo, Dios había mandado a los hombres que se dispersaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Hoy se llama globalismo. Sigue diciendo, así su ciudad se convertiría en la metrópolis de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿Cuál era el propósito de la ciudad y la torre? Darle honra y gloria ¿a quién? Al hombre en vez de a Dios, como sucede en las ciudades. Dicho sea de paso, era la misma actitud de Nabucodonosor. ¿Saben cuál era el plan de Nabucodonosor? El plan de Nabucodonosor era restaurar la Babilonia que existía cuando se construyó la Torre de Babel. Por eso se conoce como el imperio neo-babilónico. ¿Y qué dijo Nabucodonosor? En Daniel 4, 29 y 30, después que Daniel le había dicho lo que iba a ocurrir si se enorgullecía, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ese es el espíritu de la ciudad, centrada en el hombre. ¿Cuáles son las siguientes ciudades que se mencionan en Génesis? Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que es coincidencia que se mencionen estas ciudades en la primera parte de Génesis? Es lo contrario a lo que Dios estableció en el Edén. Leamos Génesis 13, 11 al 13. Génesis 13 y el versículo 11 hasta el versículo 13. Está hablando del momento cuando Abraham y Lot se separaron uno del otro. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó ¿dónde? En las ciudades de la llanura, y fue poniendo, no al principio, más y más cerca, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. Lot cometió el error fatal de armar sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma, mientras que Abraham fue sabio en permanecer en el campo cuidando de su ganado. ¿Cuál fue el resultado de la elección de Lot? ¿Cuál fue el impacto sobre sus hijos y sobre su esposa, la ciudad? En primer lugar, perdió a todas sus hijas mayores. Fueron consumidas en la ciudad, porque Lot tenía yernos.
Y los yernos tenían esposas, hijas de Lot. Solo las 2 hijas solteras en casa se salvaron. Y de ellas vamos a hablar en un momento. Lot perdió a todas sus hijas mayores. Lot perdió a su esposa. Dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Saben que la experiencia de la mujer de Lot nos enseña grandes lecciones en cuanto al pueblo de Dios al final de la historia? Jesús se refirió a la experiencia de la mujer de Lot. El problema de la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Cuando estaba saliendo se estaba acordando, ay, mi casita, ay, el supermercado, ay, todos los muebles, la plata en el banco. De eso estaba pensando. Su corazón estaba en Sodoma. Dice en Lucas 17, 28 al 32, Jesús aplica la experiencia de la mujer de Lot al final de la historia, a nuestro tiempo. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, cuando Jesús se manifieste, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Están captando la lección? Ahora, ¿por qué tornó Dios a la mujer de Lot en una columna de sal? Es la única ocasión en la Biblia donde Dios derramó un juicio como este, que se convirtió en una estatua de sal. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sal? Saborear la comida. ¿Puede usted distinguir entre el sabor de la sal y el sabor de la comida? Sí. Cada uno conserva su propio ¿qué? Sabor. Pero ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿De qué sirve? De nada, para ser desechada y pisoteada por los hombres. Jesús dijo en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Yo pregunto, ¿la mujer de Lot había perdido su carácter salado? ¿Había la mujer de Lot perdido la capacidad de darle sabor a la gente de Sodoma? Sí, lo que hizo fue perder su sabor. No hizo ningún impacto en la gente de la ciudad, pero la gente de la ciudad hizo un impacto con ella, es decir, le hizo perder ¿qué cosa? Su sabor. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, es decir, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué más perdió Lot? Su casa, sus posesiones. Quedó en la calle y le tocó ir a vivir en una cueva. Y Lot mismo fue un tizón arrebatado del incendio. Casi se pierde él, a pesar de que era un hombre justo. Noten lo que dice 2 de Pedro 2, 7 al 9. 2 de Pedro 2 y el versículo 7 al 9. Lot era justo. La Biblia lo dice. Personalmente justo. Pero se colocó en un ambiente
a donde su esposa y sus hijas se contaminaron y se perdieron. Dice allí, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Nefanda significa sucia, por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La hermana White escribió esto, Patriarcas y Profetas, página 164. Lot había elegido a Sodoma. ¿Por qué razón? En busca de placer y beneficios, abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente, había Lot permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. ¿Qué había permitido Lot? Que sus hijos se mezclaran con un pueblo depravado e idólatra. Sin embargo, había conservado en su corazón, el de Lot, el temor de Dios. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue salvado por fin